No sé si ustedes lo habrán notado, que hay cargos raros o desconocidos en la factura de la luz. Se denominan servicios de ajuste del sistema. Se han incrementado bastante tras el gran apagón. No sabemos si esto quiere decir que estamos pagando entre todos los 800 millones de euros que supuso el fallo eléctrico. Lunes 28 de abril, 12:33 del mediodía. La luz del país se apaga. Ay, ya vine caminando hacia acá y llevo casi 40 minutos esperando. Trenes y metros inoperantes, semáforos en negro, se desata el caos. Pero hay mucho agobio y mucha desinformación. Poca información para un problema de gran dimensión. Nos pronunciaremos cuando tengamos claro cuál ha sido el incidente del origen de la crisis. En Moncloa, Sánchez se reúne 2 veces con el Consejo de Seguridad Nacional y no es hasta casi 6 horas después del apagón cuando escuchamos su primera comparecencia, sin preguntas, sin demasiadas explicaciones. Todavía no tenemos información concluyente sobre los motivos de este corte. Al día siguiente es el Rey quien preside el Consejo de Seguridad Nacional y comienza el baile de la confusión. Red Eléctrica descarta el ciberataque. Desde el Gobierno, Sánchez pone el foco en las eléctricas. Vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Pide calma para explicar las causas exactas. 6 meses después, aún sin respuesta. Pero el sobrecoste del apagón, 800 millones de euros, caerá en nuestros bolsillos. Está la pregunta, ¿estamos ante una derrama millonaria en España por el gran apagón? Álvaro López. La respuesta corta es sí, Ana Rosa. Vamos a intentar desgranarle, vamos a darle al interruptor, al on, para iluminarles cómo vamos a tener que pagar todos los españoles esa derrama millonaria que nos van a endosar por ese apagón. Pero antes, quiero iluminarles con lo que decía el secretario de Estado de Energía días después de ese apagón, que esto de los sobrecostes que iba a ser algo testimonial, puntual, que tranquilidad a todo el mundo. No serà ni perceptible probablement a la factura. No? Estem parlant d'un sobrecost, sí, certament mínim, que tindrà un impacte absolutament mínim i jo crec que imperceptible a la factura, i aquí sí que jo crec que és important donar un missatge de tranquil·litat a la ciutadania. No? Tranquilidad, porque lo que iba a ser imperceptible hace medio año, ahora ya va por un pico en sobrecostes para proteger al país contra otros apagones que ya alcanza, aquí lo ven, los 810 millones de euros. 810 millones que ya estamos poco a poco pagando en nuestra factura de la luz. 800 millones, nada, lo que decía el secretario de Estado, peccata minuta. Pero para que se hagan una idea, esos sobrecostes no los vemos directamente especificados en la factura. Vienen incluidos en el concepto global, aquí lo ven, en el concepto energía, en esa factura, en ese diagrama circular que explica en qué se nos va el dinero que pagamos de electricidad. Y fíjense, en 2021 esos sobrecostes representaban el 2% de la factura final. Y después de ese apagón, esa derrama ya alcanza ahora mismo casi el 16% de lo que tenemos que pagar por tener luz. Y si lo traducimos a euros, si lo bajamos a lo que nos interesa, sepan que esta derrama nos va a suponer aproximadamente unos 90 euros anuales que vamos a tener que abonar más en la factura de la luz. Aquí lo vemos, en la parte de arriba, donde pone la factura, pues esos 90 euros al año se van a ver reflejados ahí. Y si los principales perjudicados, las industrias electrointensivas, se plantan, pues esa derrama va a suponer prácticamente el doble, unos 180 euros de incremento de forma anual. Ana Rosa. Bueno, pues servicios de ajuste del sistema. Viene en el recibo de la luz, digo, para, por si acaso habéis visto que ha subido un poquito el recibo de la luz, pues que sepáis que entre esa subida está esto. Jorge Morales de Labra, hola, buenos días. Buenos días, Ana Rosa. Bueno, ¿y qué más hay en estos servicios de ajuste del sistema? Bueno, en realidad están diseñados, efectivamente era algo testimonial hasta ahora, pero estaban diseñados porque en esto de la energía, lo sabemos muy bien desde el apagón, siempre hay que hacer coincidir exactamente la producción y el consumo. Entonces los servicios de ajuste son precisamente eso, ¿no? Lo que retribuyen es esos ajustes de última hora que hay que hacer en el sistema para que todo cuadre, ¿no? Perfectamente. Entonces esto hasta el 28 de abril estaban subiendo, pero eran más o menos aceptables, pero efectivamente desde el 28 de abril Red Eléctrica viene operando en el modo reforzado. Todavía no ha dicho cuándo va a dejar de operar, pero claro, tira con pólvora de rey, porque efectivamente Red Eléctrica lo que está es poniendo a funcionar un montón de centrales de gas al ralentí para que no pase nada, por si acaso hace falta,
Y claro, todas esas centrales de gas quemando gas al ralentí durante ya más de 5 meses, pues la estamos pagando todos en el recibo, efectivamente. Oye, ¿cuánto del recibo de la luz, cuánto va en impuestos y cuánto va realmente en lo que consumimos? Bueno, los impuestos directos nuestros son en torno al 26%. O sea, el 5% del impuesto especial de electricidad y el 21% de IVA, ¿no? Otra cosa es luego otros conceptos que hay internos, por ejemplo, estos sobrecostes podrían denominarse impuestos. Bueno, hay algunos países de Europa los tienen metidos, en lugar de ser sobrecostes de mercado, o sea, en lugar de estar todos los días negociando los precios de estos servicios de ajuste, están metidos en los peajes. Y hay gente que considera que los peajes son impuestos. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que los peajes son costes regulados del recibo de la luz, donde no hay mercado y lo que pasa es que se establece en el boletín oficial del Estado, ¿no? Entonces, si sumáramos los peajes, sí nos iríamos por encima del 50%. Entonces, te digo, esto de tenerlos en los peajes o tenerlo fuera tiene importancia. Porque, ¿qué ocurre? Que los peajes los pagamos mayoritariamente los consumidores domésticos y también las pymes, pero la gran industria no paga prácticamente peajes. Entonces, la gran industria, que está notando mucho esta subida del recibo, mucho más que los demás, porque su recibo es mucho más bajo y estos servicios de ajuste le están suponiendo un pico muy importante a la industria, lo que está intentando es que lo traslademos a los peajes para dejar de pagarlos, para que los paguemos entre los consumidores domésticos. Por eso decía Álvaro muy bien que de momento son 90 euros, pero que si la industria consigue lo que está pidiendo, es posible que esto se vaya a nada menos que a 180 euros al año. Oye, la Universidad de Comillas ha liderado expertos y técnicos un estudio en el que participan también internacionalmente y han llegado a la conclusión de por qué se produjo el apagón. No sé si lo has podido leer. Pues no, el de la Universidad de Comillas no, leí un poco, tampoco me lo he leído entero porque es muy largo, el que se publicó el viernes, el oficial de la Agencia de Operadores de Transporte Europeos, y hay que decir que es la primera parte, es decir, que todavía no se mojan en sobre todo cuál es la razón, o sea, quién al final lo que estamos buscando todo es un responsable o varios responsables, ¿no? Saber quién hizo mal su trabajo, ¿no? Bueno, pues el informe europeo, que ya digo que es el oficial, es mucho más detallado que el informe del gobierno español, muchísimo más, pero se limita de momento a explicar lo que pasó, pero no quién no hizo lo que debía hacer o quién, al hacer según qué cosa, empeoró la situación, ¿no? Todavía no ha entrado en eso. O sea, sí descarta algunas cosas que se vinieron hablando aquí durante un tiempo, por ejemplo, que faltaba inercia en el sistema, todas estas cosas ahora están descartadas porque hay un análisis muy detallado sobre la inercia que había en aquel momento antes del apagón, pero, ya digo, todavía nos deja esperando a la segunda parte de ese informe, que es en enero, para analizar realmente lo que falló, no lo que pasó, sino lo que falló, que es lo que realmente es importante para determinar esa responsabilidad. Sobre todo porque oficialmente no nos lo han contado. Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Un beso muy fuerte. Igualmente. Buenos días. Hasta luego. Bueno, pues... Pues hay que darle las gracias a Beatriz Corredor, a la presidenta de Redella, lo que hemos llamado toda la vida Oye, el Dios y Red sigue Eléctrica. su puesto después de un apagón. Sigue su puesto. Es miembro del Partido Socialista y démosle las gracias porque nos han encarecido aún más la factura. Gracias. Era evidente que no íbamos a saber de quién era la culpa, yo creo que eso lo teníamos claro, pero que le íbamos a pagar nosotros lo teníamos la clarísimo culpa lo desde el sabemos primer perfectamente. Momento. No, pero oiga, no la culpa es de esta yo persona. Sí. No, bueno, tú tendrás tus culpas incluso antes de la investigación, pero lo que era evidente quién lo iba a pagar. O sea, que lo íbamos a pagar todos nosotros, estaba claro desde el minuto uno, ya sea por un lado o por otro. Quien controla el sistema eléctrico es Redella, Red Eléctrica. Por lo tanto, la responsabilidad de Red Eléctrica y de Beatriz Corredor, de la socialista Beatriz Corredor. Digo Oye, yo, ¿no? fíjate, hoy que estamos enterrando a Guillermo Fernández Vara en Extremadura, es que se sigue adelante con el cierre de la central nuclear. Y los partidos, todos los partidos se ponen de acuerdo en que no se cierre esa central nuclear. Les da igual. Es una barbaridad porque eso va a generar problemas y tensión en el suministro eléctrico, y luego hay que decir que a Extremadura le va a hacer un daño tremendo porque no sé si el 20, el 30% del PIB de Extremadura depende de la central de Almaraz, por tanto, en fin. El problema, Ana, es que no sabemos ya de quién fiarnos. Quiero decir, el ciudadano medio no tiene por qué tener conocimientos de cómo funciona la red eléctrica, de si es mejor una energía o la otra y tal. Bastante tiene con lo suyo, con preocuparse de su trabajo, de su familia, de que todo el mundo esté bien, y si saca un poco de tiempo libre, pues bajarse al parque con el niño. Lo normal es que tú tengas a alguien que vela por el interés general
y tú puedes apoyarte en esa gente para que tome determinadas decisiones. Ya, pero esto no puede ser ideológico. Claro, pero esto no pueden ser decisiones ideológicas. De que te toda esa parte, que es lo que hace que funcione el sistema, ha desaparecido. Es que hay dos carencias que no tenemos ni parece que vayamos a tener. Una, las responsabilidades, que hablabais antes, nadie ha asumido esas responsabilidades. Y segundo, el que se tomen medidas para que no vuelva a ocurrir. Lo más parecido a eso fue un decreto que tenía medidas para más inversión, mejorar la red, etcétera, pero como cayó en el Congreso porque no había mayoría suficiente, a día de hoy no sabemos nada de ninguna norma o medida que se pueda aprobar para que esto no vuelva a pasar y mejorarlo, salvo esto que nos explicaba el experto de mantener en funcionamiento, lo voy a decir, no sé si técnicamente, quemando gas sin que sirva para nada, pero eso sí, pagando todos y que sin que se nos cuente ni que las compañías tampoco pierdan nada. Es que hemos vivido un apagón histórico y aquí no ha pasado y le ha salido gratis al presidente del gobierno, al gobierno, a Beatriz Corredor. Aquí no pasa nada. A las empresas eléctricas, por ahora todo un apagón. Bueno, no le salió gratis a los empresarios, a los ciudadanos que vieron ese día como sus vidas estaban absolutamente alteradas. O sea, a todos no les salió gratis. Pero es cierto que yo creo que nos hemos acostumbrado a la desinformación o a la falta de información, a ambas cosas. Porque en algo tan grave que paralizó al país, han pasado los meses y se dio por parte de la ministra una serie de explicaciones en el Congreso de los Diputados técnicas, pero donde nadie ha asumido la responsabilidad de lo sucedido.